Para muchos sabemos que SOS quiere decir socorro, ¿no? Pero para esta charla hablamos de SOS como ojo seco. ¿Qué es ojo seco? Es un término general que se aplica a todas aquellas circunstancias en las que existe una mala lubricación. La palabra clave, mala lubricación, afectando a los párpados, a la película lagrimal, a la conjuntiva y a la córnea, cuyo conjunto se denomina superficie ocular. El término engloba situaciones por baja cantidad de lágrima, o sea, baja producción, o mala calidad, quiere decir exceso de evaporación de la misma. Palabras claves, mala lubricación, baja cantidad o mala calidad. Superficie ocular. Cuando hablamos de los ojos, muchos pensamos que el ojo solo es la parte blanca y la parte donde tenemos el color del ojo. Pues no es así. En la superficie ocular es muy importante conocer las partes de la superficie ocular. ¿Por qué? La transparencia de la superficie ocular es vital para una buena agudeza visual. ¿Qué partes tiene la superficie ocular? Los párpados, como vemos aquí, la glándula lagrimal que está por debajo del párpado, la película lagrimal, que tiene 3 capas y nos permite una buena transparencia de la vista, la conjuntiva, que es una membrana que está encima de la parte blanca del ojo, el limbo, que tiene células muy importantes para la transparencia de la córnea. O sea, visto así en foto normal, párpados, la glándula lagrimal que está por debajo del párpado en este lado temporal, la película lagrimal que da este brillo transparente, la conjuntiva, el limbo y la córnea. En esta charla voy a hablar de los síntomas de ojo seco, qué es un examen oftalmológico dirigido a ojo seco, qué tipos de ojo seco hay, qué importancia tiene el uso de lentes de contacto en la menopausia, la cirugía refractiva también, el tratamiento hormonal para la menopausia y las secuelas que puede tener el tratamiento hormonal, qué efectos tiene la cirugía estética de los ojos en una mujer menopáusica, y os voy a presentar un caso clínico que me parece muy interesante. ¿Cuáles son los síntomas de ojo seco? Pero la mayoría de las pacientes que me vienen en el despacho son mujeres, como ustedes. La mayoría son mujeres a partir de 45 o 50 años. ¿Qué es lo que me dicen? Doctora, me pican los ojos, me escuecen los ojos, tengo quemazón, tengo los ojos rojos al final del día, me lloran los ojos cuando sopla mucho viento. La visión no es muy bien, me varía mucho la visión cuando estoy leyendo o usando la pantalla. Doctora, tengo dolor en los ojos, o a veces ya directamente me dicen, es que no veo bien. Todos estos son síntomas de ojo seco. En general, quizás el síntoma más frecuente es picor y ojo rojo, como podemos ver en esta foto. Entonces, en la consulta de un oftalmólogo, ¿qué es lo que queremos saber? Aparte de preguntar qué es lo que le pasa, ¿qué datos importantes queremos saber como oftalmólogos? ¿Esta paciente tiene alguna enfermedad sistémica aparte de problema de sus ojos? ¿Había tenido rosácea alguna vez? ¿Tiene hipertensión arterial? ¿Es diabética? ¿Tiene artritis? ¿O tiene boca seca? Porque hay muchas enfermedades que tienen que ver con ojo seco o están relacionadas con el ojo seco. ¿Qué más preguntamos? ¿Había tenido alguna operación previamente? ¿Se ha operado de los ojos? ¿Ha hecho LASIK? ¿Algún problema de tiroides? ¿Se ha quitado el tiroides? ¿Ha hecho histerectomía? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el estado hormonal de esta paciente? ¿Está tomando anticonceptivos? ¿Está premenopáusica? ¿Está menopáusica? ¿Está tomándose algún tratamiento hormonal? ¿Esta mujer es fumadora o tiene hábitos tóxicos? Si está tomando medicamentos como antidepresivos, somníferos, antihistamínicos, analgésicos, hipotensores, antidiabéticos, porque muchos fármacos pueden provocar ojo seco. Entonces, en un examen oftalmológico completa consiste en un examen de la agudeza visual y el examen con la lámpara de hendidura, donde hay 3 pruebas muy importantes que creo que un oftalmólogo general debe poder hacer al paciente o a la paciente para saber qué tipo de ojo seco es. ¿Qué pruebas normalmente hago yo en mi consulta? La tinción vital, la estesiometría, que es medir la sensibilidad corneal, la osmolaridad lagrimal, que mide la calidad o la cantidad de sales que tiene la lágrima, el test de Schirmer, que mide la cantidad de producción de lágrimas,
el tiempo de rotura lagrimal que mide la calidad de la lágrima, patrón del lecho lagrimal y otras pruebas ya muy específicas. Básicamente, un examen oftalmológico debe tener una refracción, como podemos ver aquí, un examen bueno de los párpados, cierra bien los párpados, esta mujer tiene los párpados en su sitio, tiene caspa en los párpados, tiene inflamación. Aquí es la imagen que tenemos cuando miramos el ojo con la lámpara de hendidura, miramos todas las partes del ojo, no solo el globo en sí, sino los párpados y la base de las pestañas. Este examen se llama test de rotura lagrimal, que mediante un colorante de color amarillo y con un filtro azul vemos cómo se rompe la lágrima y nos dice qué calidad de lágrima tiene esta paciente. Con la misma tinción podemos ver si la paciente tiene problemas de vitalidad de las células de la superficie ocular. Como podemos ver en esta foto, hay pequeñas lesiones o heriditas que llamamos queratitis, que en este caso vemos claramente. Es un caso de ojo seco ya bastante severo. Esta mujer tiene la visión muy afectada y es un ojo seco severo. Y este es el test de Schirmer. Es una prueba muy básica que ustedes pueden preguntar a sus oftalmólogos para saber qué tipo de ojo seco tiene. Como podemos ver, se colocan tiras de papel y en 5 minutos hacemos la medición de cuánta lágrima ha producido el paciente o la paciente. Hablamos ahora de la patofisiología de ojo seco. Podemos hablar de la baja cantidad, que es menos frecuente pero más grave y puede estar asociado a una enfermedad autoinmune como el síndrome de Sjögren, lupus, artritis reumatoide, tiroidismo, hepatitis, etc. También hablamos de otro tipo de ojo seco que es por exceso de evaporación o por mala calidad. Más frecuente, es menos grave, está relacionado con el sexo femenino, con la edad y algunas enfermedades como rosácea. Hablamos básicamente en esta charla del ojo seco evaporativo porque es el tipo más frecuente. O sea, en ojo seco unos 70% es por mala calidad de lágrimas. Cuando hablamos de mala calidad de lágrimas, las causas principales son blefaritis y disfunción de las glándulas de meiomio, que es una inflamación del borde palpebral en la base de las pestañas o la mucosa del párpado. Son pacientes que han tenido o suelen tener orzuelos de repetición y son pacientes que suelen tener ojos hinchados por la mañana, que tienen sensación de cuerpo extraño o arenilla, que suelen tener fatiga ocular tras el uso de la pantalla, lectura, videojuego o la televisión y pueden tener fluctuación visual. También son pacientes que tienen intolerancia a productos de maquillaje y son pacientes que a veces dicen, doctora, me han dicho que tengo ojo, pero me lloran los ojos. Es como que no cuadra, ¿verdad? Cuando decimos, ¿cómo puedo tener ojo seco si me lloran los ojos? Es que la paciente sí que tiene lágrima, pero es de mala calidad. Entonces, cuando hay viento o corrientes de aire, lo que pasa es que el ojo intenta producir más lágrimas para compensar la mala calidad. Por eso es mala calidad de lágrima, ¿vale? No es por falta de cantidad, sino por mala calidad de lágrima. Este caso, por ejemplo, es un paciente que tiene blefaritis. Como podemos ver, en el borde de los párpados hay inflamación, está rojo. Y tiene caspa en la base de las pestañas, como podemos ver aquí. Está bastante inflamado este borde mucoso del párpado. Aquí vemos claramente la presencia de caspa en la base de las pestañas. Es otro caso que ya tiene un orzuelo en esta zona. Y aquí podemos ver, este paciente no tiene caspa, sin embargo, tiene las glándulas aquí taponadas y bastante inflamada en esta zona. ¿Cuál es el tratamiento de ojo seco evaporativo o ojo seco por mala calidad? Básicamente es higiene palpebral, haciendo también un masaje del borde palpebral, el uso de lágrima artificial adecuado, una dieta rica en omega 3 y suplementos para mejorar la calidad de la secreción lagrimal. Otros factores o otros tratamientos que podemos hacer que son muy prácticos es evitar ambientes secos o cargados, mirar bien la humedad del ambiente, asegurar que tenemos un ambiente húmedo y no seco, utilizar gafas protectoras, parpadear frecuentemente y eficazmente, porque muchas mujeres parpadeamos a medias, cuando tenemos que parpadear hasta abajo para poder hacer una buena lubricación de la superficie ocular.
En casos graves ya podemos hacer un sondaje de las glándulas de mebomio, que ya es quirúrgico. Hablamos ahora del uso de lentes de contacto en una mujer menopáusica. Muchas mujeres a partir de cierta edad, cuando ya tienen menopausia, tienen intolerancia a lentes de contacto y suelen quejar de picor después de usar lentes de contacto. También el mismo uso de lentes de contacto puede provocar ojo seco en casos ya predispuestos. Se ha visto que las rígidas gas permeables provocan menos seco que las blandas, que las diarias desechables son mejores que las mensuales y mejores que las bimensuales y mejores que los anuales. Y también las lentes de contacto de silicona provocan menos sequedad que los de tipo hidrogel. En cuanto a cirugía refractiva postmenopausia, el LASIK provoca más ojo seco que la técnica PRK, que es superficial, sin hacer el corte, que la cirugía de lente intraocular. Son cirugías que realizamos para quitar las gafas para los pacientes que quieren curarse de la miopía o la hipermetropía o la vista cansada. ¿Por qué ocurre ojo seco después de la cirugía refractiva? Porque hay una disminución de la sensibilidad corneal y conjuntival, entonces hay una disminución de la frecuencia del parpadeo. También puede ser el ojo seco por múltiples tratamientos después de la operación. Se lesiona la zona responsable de la regeneración tisular de la córnea. Los pacientes con hipermetropía suelen padecer más de ojo seco con los pacientes miopes y hay que tener mucho cuidado porque una paciente con ojo seco, si se somete a una cirugía refractiva, puede tener un resultado impredecible y el paciente acabará descontenta del resultado visual. También hablamos ahora de la cirugía estética. La blefaroplastia y el botox ya sabemos que es muy frecuente y está muy de moda hoy en día. ¿Qué puede provocar una operación mal hecha de blefaroplastia? Puede provocar lagoftalmos, que es el cierre incompleto de los párpados. También puede provocar una mal posición del borde palpebral, que ya sabemos que es muy importante en la vitalidad de la superficie ocular. También puede provocar el botox una disminución de la producción lagrimal y empeorar o desencadenar un ojo seco en pacientes ya predispuestas. Ahora hablamos del tratamiento hormonal para la menopausia y qué efecto puede tener en cuanto a ojo seco. Hay diferentes estudios controvertidos que dicen que el tratamiento hormonal a largo plazo puede provocar ojo seco. Se ha visto que la tibolona provoca menos ojo seco que el estrógeno, que el estradiol. El efecto, como he dicho, no es inmediato, sino a partir de los 12 meses del inicio del tratamiento. ¿Y por qué provoca ojo seco? Porque disminuye la producción lagrimal. Otros efectos que puede tener es una disminución de la presión intraocular, que no es negativo. También puede tener efectos en el cristalino y se ha visto que en algunos casos acelera la progresión del queratocono. Os voy a presentar un caso porque es uno de los casos que yo he tratado cuando empecé a ser especialista de ojo seco y he aprendido mucho de este caso. Se trata de una mujer de 53 años que es menopáusica y estaba haciendo un tratamiento hormonal porque tenía muchos sofocos, tomaba Voltin. Es una mujer muy presumida y no quería llevar gafas, es hipermétrope. Se operó de LASIK en nuestro centro. Le hicimos todas las pruebas salieron bien antes de operarle. Se hizo un retoque a los 3 meses de la operación, pidió una cirugía estética a los 5 meses de la operación de LASIK y se hizo tratamiento de Botox quizás 5 o 6 veces. Repito, todas las pruebas salieron normales en el preoperatorio y en el posoperatorio, pero esta mujer se quejaba mucho de una fotofobia importante, no podía abrirse los ojos, siempre llevaba gafas de sol. Esta es la mujer. Como podemos ver, después de la operación de los párpados, no cierra completamente los párpados. Aquí hay una zona muy pequeña que se queda descubierta. Miramos el párpado, parece que está todo en su sitio, no hay mucha inflamación, todo está blanco, parece transparente. Sin embargo, con la tinción vital vemos que tiene unas lesiones muy importantes. Aquí vemos un círculo aquí, que es el corte del LASIK, y muchas lesiones positivas por la tinción que son heriditas en la córnea. Esto es el ojo derecho, es el ojo izquierdo. Le di un tratamiento de choque de mucha lubricación y en 5 días
hemos visto la mejoría de este caso. ¿Qué pasó en este caso? Por tanta manipulación en el ojo, hubo una mala regeneración de los nervios corneales que está provocando el ojo seco. Entonces, esta mujer está actualmente tratándose con linocima, que es un suplemento para ojo seco. También está tomando suplementos de omega 3 y DHA, isoflavonos, de soja, Voltin, que es tibolona para su menopausia, antiinflamatorios en gotas, lágrimas artificiales, pomada lubricante por la noche, lleva gafas de protección, etc. En resumen, el ojo seco es una de las causas más frecuentes de la consulta al oftalmólogo. ¿Y cuáles son las causas del ojo seco? Como hemos dicho, la edad, la disminución hormonal por la menopausia, medicamentos y hábitos tóxicos como el tabaquismo, una mala nutrición, el abuso de lentes de contacto, la falta de higiene palpebral, cirugía ocular o abuso de lentes de contacto, enfermedades sistémicas. Recordar que el ojo no solo es la parte blanca y con color, sino el párpado, la conjuntiva y la película lagrimal son partes muy importantes de la superficie ocular. Un diagnóstico por un especialista mediante una serie de pruebas oculares y a veces una analítica general es fundamental para diagnosticar la enfermedad lo antes posible y así evitar las complicaciones que pueden ser potencialmente graves. Acabo y como consejo personal de mujer a mujer, yo les recomiendo una consulta oftalmológica periódica, usar buenos productos de maquillaje, sobre todo el eyeliner, el rímel. Creo que cada 3 meses intentaremos cambiarlos porque también se contaminan, porque son productos que se resecan y se pueden contaminar. Desmaquillarse bien utilizando buenos productos para desmaquillar. Utilizar lágrimas artificiales de forma regular. Lágrimas que todo el mundo conocemos, la monodosis. ¿Por qué? Nosotros solemos poner cremas hidratantes en la cara, ¿verdad? Pues los ojos necesitan más lubricación. Creo que los ojos son muy importantes. Utilizar también gafas de sol o gafas protectoras, no abusar del sol, porque el sol puede hacer daño a la superficie ocular. Vivir sanamente, intentar no fumar. Si son fumadores, pues que intenten bajar la cantidad de tabaco que toman. Una dieta sana y tomar suplementos a tan pronta edad, porque cada vez la edad pasa factura. Y por último, valorar bien sus ojos y su vista. Acabo mi charla y paso palabra al doctor Jaume Borràs. Muy bien, esto asusta, escucharte asusta. Asusta, ¿no? Asusta. No. Al contrario. Bien, continuando un poco con la charla, la doctora de la Paz ha hablado de una alternativa posible de tratamiento que son los suplementos nutricionales y yo me voy a centrar aquí, ¿no? Con los suplementos nutricionales básicamente a base de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, ¿no? En el ojo seco evaporativo. Fíjense lo que nos dice este autor, el tal Schaumburg, publicado en el American Journal of Ophthalmology del año 2003, que el síndrome de ojo seco afecta a unos 3,2 millones de mujeres americanas por encima de los 50 años de edad. Es decir, que es un síndrome muy frecuente. Como ha comentado la doctora, básicamente la lágrima, que sería la cubierta más superficial y en contacto con el aire atmosférico, está formada por una capa de moco, de mucina, que es la que le da el agarre a la superficie corneal de la parte acuosa de la lágrima, que es la más numerosa en cantidad, donde están los minerales, la glucosa, el oxígeno, las inmunoglobulinas, están solubilizadas, básicamente el oxígeno y el dióxido de carbono. Y luego también hay una capa de lípidos que se pone en la parte más superior en forma de una monocapa de lípidos polares, que son capaces de establecer enlaces de hidrógeno con la parte acuosa de la lágrima que está justo por debajo, que aquí nos la pintan de color calabaza,
o de color ocre, ¿no? Y luego una capa más gruesa de lípidos no polares que tienen una acción básicamente antievaporativa. Es decir, lo que pretende esa capa de lípidos es evitar la evaporación, tal como ya se ha comentado. Bien, ¿quién produce estos lípidos, esta capa antievaporativa? Pues las glándulas de meibomio que habíamos visto en las fotografías que presentaba la doctora, que se veían muy inflamadas en los casos de disfunción meibomiana, ¿no? de disfunción de las glándulas de meibomio. ¿Qué son las glándulas de meibomio? Son glándulas sebáceas, por lo tanto producen sebo, es decir, lípido, grasa, están dentro del párpado superior, formando como una empalizada, alrededor de unas 50 aproximadamente en el párpado superior y otras 30 en el párpado inferior, y que vierten su contenido por unos pequeños orificios que se ven perfectamente justo por detrás de las pestañas, ¿no? Bien, cuando hay una disfunción meibomiana, hay una evaporación, como hemos dicho, acelerada de la lágrima, por lo tanto, el paciente o la paciente sufre los síntomas molestos de ojo seco, más o menos graves, ¿no? En función de la gravedad del problema, ¿no? ¿Qué ocurre a la lágrima al evaporarse? Que las sales que hay disueltas en ellas se concentran, ¿eh? Y esta lágrima hiperconcentrada daña las células del epitelio conjuntival y del epitelio corneal, con lo cual empieza un círculo vicioso de inflamación, de irritación de la superficie ocular, de enrojecimiento, que no hacen más que empeorar el cuadro. ¿Qué ocurre con la menopausia? Básicamente el desequilibrio hormonal que tiene lugar entre los diversos desequilibrios hormonales. Hay un déficit androgénico, parece que los andrógenos tienen mucho que ver con la secreción de los lípidos en el organismo, por eso también los chicos jóvenes en la época puberal con muchos andrógenos tienen una tendencia al acné mayor, porque las glándulas sebáceas producen también el lípido, ¿no? En la cara, en la piel de la cara, y por lo tanto esta alteración en la secreción de los lípidos nos genera esta disfunción meibomiana, la evaporación acelerada y el ojo seco evaporativo, con todo el espectro de sintomatología molesta para la pobre paciente en este caso, ¿no? Picor, escozor, dolor, la sensación de arenilla, los párpados pesados, el enrojecimiento, la visión borrosa, etc. ¿Qué pueden aportar los suplementos con omega 3? Básicamente hay uno de los ácidos grasos presentes en el aceite marino o de procedencia marina, ¿no? Básicamente es la cadena alimenticia del mar. Las microalgas producen el DHA, el ácido docosahexanoico. Las sardinas y los atunes y los peces comen estas microalgas y se enriquecen sus grasas con los omega 3, y nosotros pues nos comemos las sardinas y los atunes, ¿no? Y de esta forma nos llega estos aceites al organismo. ¿Qué hacen estos aceites? Precisamente el hombre no los puede producir. ¿Por qué? Porque les falta el enzima necesario al humano para poner el primer enlace en la posición tercera del ácido graso. Por lo tanto, la única fuente de llegada es la vía alimentaria dietética. ¿Qué hacen estos ácidos grasos? Formar membranas celulares. Tal cual entran en el organismo los deposita en las membranas celulares para hacerlas flexibles, hacerlas fluidas, para que las células puedan tener un metabolismo y un contacto con el fluido extracelular, ¿no? Por lo tanto, también tienen una acción antioxidante muy potente y tienen propiedades antiinflamatorias. Cuando al humano se le administran los omega 3, vemos que automáticamente, a medida que progresamos en días de administración, aumentan la presencia tanto del EPA, que es el eicosapentanoico, que es un omega 3, como el DHA, que es el sucesor del EPA, y en cambio el araquidónico, que es un omega 6, las células empiezan a desprenderse de él, que es la línea amarilla, ¿no? Lo van expulsando. Básicamente el DHA es el ácido graso esencial más insaturado porque aporta 6 enlaces dobles, es el más fluido que se conoce. Vemos que después de 12 meses de administrar un suplemento nutricional rico en omega 3, tanto el eritrocito como el fluido plasmático, cómo aumentan los niveles en el gráfico de la izquierda de DHA, ¿no? y de omega 3 en general. Por lo tanto, quiere decir que efectivamente podemos modificar la presencia de ácidos grasos en función del tipo de dieta que realicemos. En este estudio queda manifiesto. Fíjense que en función del número de enlaces dobles que tiene un ácido graso, aquí he puesto varios, el esteárico, por ejemplo, tiene 0 enlaces dobles, no tiene ninguno. El oleico, que es el aceite de oliva, tiene 1. El linoleico tiene 2. El linolénico tiene 3. Y el docosahexanoico, que es el DHA, tiene 6. Este es el punto de fusión de estos ácidos grasos. Por ejemplo, el oleico, cuando uno lo sube a la montaña, ¿no? A 13 grados centígrados, se hace blanco, se hace sólido.
Bueno, pues el DHA hay que bajar a 20 grados centígrados la temperatura para que frague, para que se ponga duro, ¿no? Eso quiere decir que es muy fluido. A temperatura corporal de 37 grados es un ácido graso muy fluido. Fíjense que aquí vemos una glándula de meibomio en un corte histológico y vemos una ampliación de los acinos glandulares donde hay células productoras de lípido que van engordándose, fabricando lípido, llegan a perder el núcleo y sale la célula, revienta, digamos, y sale el contenido lipídico junto con la membrana. Cuando nosotros hacemos una dieta rica en omega 3, los omega 3 incorporan las membranas celulares de todo el organismo, no solamente de los hematíes, de las neuronas, de los espermas, en todas las células del organismo, también las glándulas de meibomio y las células de los acinos glandulares. Ventaja: cuando hacemos una dieta muy rica en omega 3, sobre todo la forma más biodisponible, la forma en la que llegan mejor a la sangre son los triglicéridos, porque nuestro tubo digestivo está acostumbrado a recibir los ácidos grasos de la carne y la grasa animal y del pescado en forma de triglicéridos. Y luego también el hecho de colocar, que es lo que hacemos nosotros en nuestra empresa, el DHA en la posición central del triglicérido, en la posición segunda, estamos garantizando que facilitamos más su transformación en fosfolípido y los fosfolípidos van a formar las membranas celulares. Los triglicéridos transformados en fosfolípidos van a las membranas celulares y las fluidifican. Ventaja: el DHA, aparte de ser muy antioxidante, muy fluidificante, también es antiinflamatorio. Y cuando cae ese lípido a la superficie ocular, esa inflamación tiende, digamos, a mitigarse de la superficie ocular. ¿Por qué? Si nuestra dieta es muy rica en omega 6, sabemos que todos los metabolitos derivados de los omega 6 son muy proinflamatorios. Nuestra dieta es extremadamente rica en grasa y carne animal, por lo tanto muy rica en omega 6 y pobre en consumo de pescado. Cosa que hace 5.000 años era totalmente a la inversa. Comíamos mucho pescado y mucho omega 3 y en cambio se cazaba pues cuando se cazaba. Y desde luego los animales de cabaña eran para la lana, para la leche y para digamos, no matarla sobre todo. Estudios muy importantes como este del Women's Health Study, hecho con 32.470 mujeres en Estados Unidos, que son médicos y enfermeras básicamente, ya detectó en su día, en el año 2005, en el American Journal of Clinical Nutrition, que en función del mayor o menor consumo de piezas de pescado, de porciones de pescado a la semana, vemos que el riesgo máximo lo tenemos cuando hay un consumo inferior a 1, mientras que cuando ya se consumen de 2 a 4 piezas de pescado a la semana, el riesgo baja en un 19%, y cuando se consumen más de 5 porciones de pescado a la semana, el riesgo baja en un 68% de padecer ojo seco. Pues bien, nosotros en un estudio hecho en el Hospital Peset de Valencia, también con pacientes de ojo seco, aquí había de todo, ¿no? Hombres, mujeres, predominaban las mujeres. También hemos detectado la presencia de sequedad ocular tomando una muestra de lágrima de estos pacientes con un microtubo, que lo estamos viendo en esta imagen, y también midiendo, digamos, los aspectos clínicos y sintomáticos, ¿no?, de estos pacientes antes y 3 meses después de estar suplementando con el ácido graso DHA. ¿Qué vemos que ocurre? El test del Schirmer, el test de la tira de papel, que nos indica la cantidad de lágrima producida. Vemos que en el grupo de disfunción de la superficie ocular no suplementado está a un nivel mucho más bajo. En cambio, en el grupo de pacientes con disfunción de la superficie ocular suplementados, vemos que hay una diferencia significativa, es decir, que realmente hay una mayor producción de lágrima. También con el test de Schirmer, ahí con el break-up time, que es el test de la estabilidad lagrimal, ¿no? Vemos que también hay mayor estabilidad en el grupo suplementado de pacientes con ojo seco, también significativa, unas diferencias significativas. Y en cuanto a la sintomatología de ojo seco, que todos ellos la presentaban al 100%, vemos que a los 3 meses ha bajado en un 64%, es decir, que realmente los pacientes con ojo seco se sienten mejor, tienen menos síntomas molestos de ojo seco, ¿no? Y nada más. Y bueno, y luego simplemente comentar que la presencia de citoquinas, la que hablábamos de la inflamación, las citoquinas son proteínas inflamatorias que aparecen en la lágrima de estos pacientes, vemos que también con la suplementación se disminuyen de forma significativa, o sea que realmente la dieta permite reducir los marcadores de inflamación en la lágrima. Y nada más. Gracias por su atención. Si hay preguntas, las contestamos. Perfecto, ¿eh?
Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutitos para que preguntéis. Bueno, aquí tenemos una, aquí otra. Los micros. La primera era esta de aquí. Bueno, es igual. Ella era la primera. Es igual. Buenos días. Quería preguntar a la doctora de la Paz, ¿en qué consiste la higiene palpebral, por favor? Básicamente, la higiene palpebral es utilizar un desmaquillante, preferiblemente con jabón muy, ¿cómo explico yo?, dañino a la superficie ocular. Hay productos ya hechos por oftalmólogos, lo que no quiero es dar marcas, no quiero hacer propaganda, que recetamos para hacer una buena limpieza de los párpados. Es coger la toallita y pasar suavemente en el borde del párpado y al mismo tiempo haciendo un poco de masaje. O sea, así, con movimientos laterales, pequeños movimientos, sobre todo en las mujeres que se maquillan. Los que se ponen mucho eyeliner, rímel, hay que limpiar bien la base de las pestañas, porque si acumula porquería allí, se puede infectar, puede tener blefaritis y después la disfunción de glándulas de mebomio. Productos neutros, quiero decir, preferiblemente sin color, sin olor, sin perfume. Bueno, tenemos otra segunda aquí y una tercera allí detrás. Sí, yo tengo una pregunta para la doctora y una para el doctor. Yo estoy operada de miopía con láser y alguien me dijo que esto a la larga puede ser que no me pueda operar de cataratas si en un momento tengo cataratas por haberme operado de láser. Esa sería una pregunta, bueno, para... No es No verdad. sé si eso es verdad o no. No es verdad. ¿Puedo quedarme tranquila? No, no es verdad. Se puede operar de cataratas. Lo que pasa es que tendrá que volver a su médico que le operó del LASIK para tener los datos de la curvatura corneal. Y así podemos hacer bien el cálculo de la lente el día que le toque operarse de las cataratas. Vale. Y el doctor le quería preguntar, porque yo creo que muchísimas mujeres que estamos ya en estas edades estamos tomando el aceite de onagra, que es omega 6. Entonces, a mí es verdad que hace poco que me dijo una naturista que tomarlo solo no era bueno, que era mejor compaginarlo con el omega 3, tomar los dos juntos. Como tú has dicho algo de que el omega 6 era mejor sacarlo o algo así, era a ver si podías especificar si realmente es que no es bueno tomarlo o sí, porque creo que muchas mujeres estamos tomando aceite de Vamos a onagra, ver, ¿no? los omega 6 en general son también poliinsaturados esenciales para el humano, que no los puede producir y los debemos de ingerir en nuestra dieta. La diferencia entre los omega 3 y los omega 6 es que los omega 6 los consumimos en gran cantidad de forma involuntaria, o sea, cuando estamos comiendo a diario, ¿no? O sea, hoy en día la dieta incluye carne y grasa animal pues casi cada día de la semana, ¿no? El aceite de onagra es el gamma-linolénico, el que predomina, que es un omega 6, que parece que tiene una tendencia a transformarse en una prostaglandina, que tiene un efecto estimulante sobre la glándula productora de lágrima, ¿no? Es una teoría, no sé realmente lo de cierto que hay en el tema, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que los omega 3, como habéis visto y hechos en estudios clínicos, funcionan, ¿no? Funcionan porque tienen 3 enlaces dobles más, son más fluidos. Entonces yo aconsejaría quizá no dejar los omega, el aceite de onagra, pero sí de incorporar o bien una dieta rica en pescado, o bien, si el pescado no es de devoción de uno, pues el incorporar algún suplemento nutricional que los lleve. ¿Teníamos otra palabra allí al final? Allí. Allí. Y aquí también. Bon dia. En primer lloc, gràcies per aquesta ponència, pels dos doctors que estan entre nosaltres. Jo voldria fer dues preguntes. La primera és sobre la higiene dels ulls. Què tal va aquest sistema, diguéssim, tradicional de les nostres àvies de rentar-se'ls amb camamilla, una infusió de camamilla? Manzanilla, ¿no? Camomila o com se llama. Sí, lo de la manzanilla. Sí, i després, si hi ha algun estudi, podríem saber alguna data o així, relacionat amb la incidència que té mirar la televisió o estar davant de l'ordinador i el problema que puguen tenir els ulls. Lo de la manzanilla, lavárselo con manzanilla. Lo de la manzanilla, es un
tratamiento casero, digamos, ¿no? Diría que no es malo, pero es una cosa que se había hecho durante muchos años porque antes no existía el suero fisiológico. Antes lo que queríamos era que se hierva el agua para asegurar que los gérmenes se mataran. Básicamente es esto, es tener un agua limpio, ¿vale? ¿Que es malo? Diría que no, pero asegurar que está bien limpio el agua, que se haya hervido bien para matar a los gérmenes. Ahora, ¿qué pasa? El pH del agua no es lo mismo que el pH de la lágrima. Por lo tanto, yo recomiendo a mis pacientes utilizar el suero fisiológico, el suero que damos a los bebés cuando tienen mocos, suero fisiológico para lavarse los ojos, que creo que es mucho más estéril, mucho más limpio, práctico y más sano para el ojo. La otra pregunta era Lo del efecto de mirar mucho la tele. el efecto de mirar mucho la tele. Existe lo que llamamos Computer Vision Syndrome. ¿Por qué? No es la pantalla en sí que nos hace daño, sino el acto de fijar la vista y no parpadear. Cuando estamos fijando la vista, todos estamos así. ¿Qué pasa? No parpadeamos. Si no parpadeamos, entonces no estimulamos el ojo para producir lágrima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evapora la lágrima enseguida. Entonces, por eso he dicho, no abusar. O si necesitamos por trabajo trabajar con la pantalla, tener en cuenta que tenemos que parpadear mucho, descansar la vista y poner lágrimas artificiales. Sí. A mí me pasa esto. A todo el mundo nos pasa esto. Me parece que teníamos otra palabra por aquí. Aquí. Y allí. Hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida, yo me operé en su clínica en Barraquer cuando tenía 6 años y después me pusieron lentillas. No te oigo. Ok, que me operé cuando tenía 6 años en la clínica Barraquer de estigmatismo y estrabismo. Y, Cuando tenía 6 años. Sí, 6 años. Y posteriormente me pusieron lentillas en la misma clínica, el doctor Barraquer, y durante 6 meses fui cada día haciendo unos ejercicios para que el pajarito entrara en la jaula, puesto que tuve diplopia. Nunca se me fue, nunca he continuado teniendo diplopia. Y mi pregunta va, en el periodo de menopausia, ¿puede que la diplopia se acentúe, se quede igual? Segunda pregunta. He padecido siempre de rosácea y he oído, con sorpresa, que esto era una causa importante para que se pudiera tener un ojo seco. Pues la rosácea es la causa más frecuente de blefaritis. Vale, porque tengo muchos de los síntomas y nunca me había dado cuenta. Sí. Y he notado todos estos síntomas de que cuando lloras, cuando hace muchísimo viento, o que siempre estoy leyendo y tal, y tengo esta visión fluctuante. Esto es ojo seco evaporativo. Vale, pues estas son las preguntas dos. La segunda es la diplopia. Sí, se acentúa. Cuando... Se acentúa, depende, es muy difícil, porque claro, depende de la capacidad de acomodación de cada paciente. La mía que en la presbicia a veces se pierde, depende de cada caso. Diría que en general no tiene por qué empeorar en la menopausia, sino la tolerancia a las lentes de contacto puede que sí, si sigue usando lentes de contacto ahora. No, gracias. Vale. Aquí teníamos otra. Aquí. Un placer. Sí. No se oye. Ah. No, el micro, póntelo más arriba. Entonces he sido consumidora de lentillas, pero ya hace años que no llevo. Entonces tenía ojo seco y las lentillas lo que hacían, se ensuciaban mucho porque tenía una lágrima me dijeron que era muy grasosa. Muy grasa, sí. Muy grasa. Entonces he trabajado también con ordenadores y bueno, con pantallas y me notaba muchísimo el ojo seco, ¿no? Entonces hace años que no utilizo lentillas. En el caso de operación de cataratas, ¿habría algún problema teniendo ojo seco para poner la lentilla intraocular? Quirúrgicamente no habrá ningún problema, pero lo que decía yo, antes de operarse tenemos que tener estable el ojo seco, porque el resultado refractivo, quiero decir, la visión,
puede ser no al 100% si tiene ojo seco, porque la superficie ocular, la película lagrimal, influye mucho en la calidad visual. O sea, si tiene ojo seco, primero hay que tratarlo antes de operarse de la catarata. Si tiene blefaritis, si tiene disfunción de glándulas de mebomio, por lo menos hay que tenerlo estable antes de operarse para tener un resultado. Que me ha mejorado mucho. Desde El que ojo no seco. trabajo con un ordenador y no utilizo lentillas, me ha mejorado mucho. Entonces puede operar. Pero al tener una lágrima grasosa, Sí. yo pienso que eso también tiene que influir, ¿no? Puede influir, por eso hay que insistir en hacer la limpieza y lubricarse. Pero se puede operar perfectamente y no tiene por qué tener un mal resultado si el ojo seco está estable. Muchas gracias. Bueno, muchísimas... una última, ¿eh? Hola, buenos días. Me gustaría preguntar si el síndrome de Sjögren, si me lo pueden informar si es hereditario, si influye mucho, si tiene que ver en el ojo seco de la menopausia, todo esto, por favor. Vale. Pues el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Es el propio cuerpo que produce células contra las glándulas lagrimales, las glándulas salivares. Es una enfermedad que el propio cuerpo produce, por lo tanto es un reumatólogo que tiene que llevar el caso, aparte del oftalmólogo, aparte del dentista, para asegurar que todo esté en función. ¿Puede empeorar en menopausia? Sí, porque aparte, ojo seco en Sjögren es un ojo seco por falta de producir lágrimas, ¿vale? Hablamos de mala calidad y hablamos de baja cantidad. Sjögren es por baja cantidad. Si un paciente tiene Sjögren antes de la menopausia, puede que empeore si no se trata correctamente, porque encima de la baja producción tendrá mala calidad de lágrima. Por lo tanto, lo más probable es que empeore en la menopausia. ¿Qué más tenía? No, se acabó, ya está, ¿no? Muchísimas gracias por ajustaros al tiempo. Ha sido un placer, muchas gracias. Muy bien.